buenas tardes a todos y todas los profesores, personal administrativo, estudiantes que nos acompañan en la tarde de hoy. Mi nombre es Leandro Garzón, coordinador del programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia, y pues hoy acompaño esta estrategia llamada Entre Colegas, por medio de la cual la Vicerrectoría de Docencia busca acompañar a los profesores de nuestra universidad en los tiempos por los cuales atravesamos. Entre Colegas quiere complementar la estrategia formativa que ya viene adelantando la Vicerrectoría de Docencia a través de UdeArroba, en la capacitación y formación en asuntos técnicos y del uso y apropiación de herramientas, y considera que a partir de estos espacios donde charlamos con colegas interesados en contarnos asuntos de su práctica, de su experiencia, que pueden inspirar la de otros docentes, pues que a partir de este tipo de iniciativas podemos contribuir a que nuestros demás compañeros profesores hagan un contacto distinto, más humano, más cercano también con sus estudiantes. Entre Colegas, entonces, es un ciclo de 10 charlas, esta es la séptima, que trabaja pues, como en dos vertientes temáticas. La primera tiene que ver con asuntos que tradicionalmente han sido del interés de la Vicerrectoría de Docencia y del Programa de Desarrollo Docente, en lo que tiene que ver con la formación pedagógica, con la didáctica, con las reflexiones sobre la práctica, la innovación educativa, y de cara al fortalecimiento de la estrategia formativa de UdeArroba y de la misma Vicerrectoría de Docencia, hemos optado por implementar también temas que tengan que ver con las humanidades, las artes y la manera de explotar o aprovechar todas estas manifestaciones en el trabajo con los estudiantes. Vale precisar también que son espacios que aspiran a formar y a contribuir a la formación de los colegas. En la tarde de hoy nos acompaña el profesor Juan Esteban Villegas. Él es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, del programa de estudios literarios. Y bueno, pues nos propuso una reflexión cuyo título es bien provocador, para pensar las humanidades en los tiempos actuales. Entonces, le doy la bienvenida también al profesor Juan Esteban Villegas. Él nos contará entonces de dónde viene, a qué se dedica en la UPB, cuál es el vínculo que tiene con la Universidad de Antioquia y bueno, por qué nos propone o nos provoca despensar las humanidades esta tarde de miércoles. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Tiene la palabra entonces. Gracias, Leandro. Muy buenas tardes para todos. Muy contento de estar aquí, de compartir un poquito de mi indisposición frente a esto que está ocurriendo en términos pedagógicos o del quehacer docente a raíz de la contingencia de salud pública actual, de la que pues creo que no vale la pena seguir hablando porque ya todos estamos hasta la coronilla de ello. Muy rápidamente, mi formación académica: soy profesional en literatura e idiomas. Tengo una maestría en literatura hispanoamericana. Tanto mi maestría como mi pregrado fueron cursados en Estados Unidos. Y soy egresado del programa del doctorado en literatura de la Universidad de Antioquia. Bueno, ese es el gran vínculo que tengo con mi alma mater en calidad de egresado doctoral. Actualmente me desempeño como docente investigador del programa de estudios literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana, y me desempeño dentro de dicho programa como el coordinador del ciclo o énfasis de formación en literatura hispanoamericana. Muy contento, como les decía al inicio, de estar aquí, de compartir, sobre todo más que compartir, de provocar, de llevar un poquito a la discusión todo esto que nos está pasando. Y hago la salvedad antes de comenzar que mi diatriba académica hacia la virtualización del saber docente tiene algo de paradójico, porque si no fuera por esa misma mediación tecnológica o telemática, pues yo no podría estar aquí hablándoles con ustedes. Entonces, quiero dejar muy claro eso: no es una ciberfobia, no es que estoy echando por tierra todas las utilidades o
provechos o ventajas que uno podría sacarle a las herramientas virtuales, pero que eso tampoco nos conlleve una especie de amnesia o de actitud acrítica frente a lo que eso podría significar en un futuro no muy lejano para nosotros, los que somos docentes, los que nos movemos en un aula, los que nos gusta sentir la cercanía del diálogo, del cuerpo, del rostro de los estudiantes dentro de un salón de clases. Entonces, con esa salvedad a manera de trasfondo, quisiera comenzar entonces, y quisiera comenzar mi charla, mi exposición, hablando sobre algo de lo cual se ha hablado mucho y de lo cual, insisto, creo yo que ya estamos saturados con respecto a lo que nos está pasando o qué es lo que ha hecho más bien el coronavirus con nosotros como ciudadanos, ¿no? Yo creo que lo primero, y no creo estar siendo muy redundante en esto, lo primero que hay que destacar es que el coronavirus nos ha impuesto una sociedad sin ciudad, ¿no? Es decir, por lo menos a los que seguimos inscritos en el ámbito académico, para nosotros todavía no hay ciudad, a diferencia de otros sectores de la población que ya han comenzado labores. Nosotros seguimos entonces viviendo una vida sin ciudad, y por ende, si no hay ciudad, pues no hay un otro, ¿no? Podríamos decir en ese sentido que el cordón umbilical con el mundo se ha cortado, ¿no? Ya la única manera que tenemos de comunicarnos es a través de este tipo de aparatos, y dicha ruptura del cordón umbilical ha producido una nueva forma de vida, ¿no? Lo que los griegos llamaban un nuevo eidos, ¿no? Yo creo que sin apelar mucho a la paradoja, podríamos decir ahora que el distanciamiento es la nueva forma de acercamiento, ¿no? Para poder acercarnos a la otra persona, debemos distanciarnos de ella. Y eso ya, digamos que nos instala en un terreno bastante problemático y triste a la vez para nosotros como docentes, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me interesaría explorar, ¿no? La sociedad que nos creó el coronavirus es esta, la del distanciamiento, pero habría que pensar también entonces de qué manera esa modificación en la sociedad ha tenido implicaciones o efectos en el sujeto mismo, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita, y no quiero ser muy apocalíptico, ni muy escatológico, ni mucho menos, pero yo creo que lo que estamos presenciando en este momento es la manera en que el otro, en que esa otra persona está siendo expulsada de nuestra vida, ¿no? Incluso, yo creo que no es ni siquiera la expulsión del otro de nuestras vidas, porque seguimos compartiendo con ellos a través de este tipo de plataformas. Lo que estamos presenciando más bien es la imposibilidad de ese otro. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tan tajante o tan categórico en decir que no es ni siquiera la expulsión, sino la imposibilidad de que ese otro exista? Por una muy sencilla razón, ¿no? Yo creo que no hay sujeto sin cuerpo, ¿no? No hay cuerpo sin sujeto, sin cuerpo no hay espacios y sin espacios no hay cuerpos, ¿no? Ahora nos sigue repitiendo hasta el hartazgo de que es prohibido acercarnos al otro, de que no podemos darle la mano al otro, de que no podemos besar al otro. Me parece a mí que nos están prohibiendo ser nosotros en el otro, ¿cierto? Y que el otro a su vez sea ese otro en nosotros mismos. Entonces, insisto, no es que estemos viendo cómo el otro es expulsado de nuestras vidas, sino que más bien estamos asistiendo a la imposibilidad de que ese otro exista en nosotros, ¿no? Está pues claro, y el hecho de que estemos aquí reunidos es la prueba reina o máxima de ello. Ahora dicho distanciamiento se tiene que suplir más que nunca con el universo cibernético, ¿no? Y a mí me parece demasiado patético, si antes lo hacíamos, digamos que hoy lo estamos haciendo muchísimo más, porque entonces ahora nuestras espacialidades y temporalidades, es decir, los tiempos en los que nos movemos o de los que hacemos uso y los espacios dentro de los que nos movemos son completamente o exclusivamente cibernéticos, ¿cierto? No creo estar exagerando si digo que ahora más de un profesor o un estudiante desayuna con los de Zoom o con los que están en Microsoft Teams o Google Meet
Luego uno pasa a tomar la media mañana con los que están en Twitter, como para despegarse un poquito de esa primera sesión. Mientras almuerzamos o mientras almorzamos más de uno, entonces digiere la comida estando en Facebook, con la gente de Facebook. En la tarde tomamos el algo con los que están en Instagram, ¿no? Y particularmente nosotros los docentes, los que estamos, digamos que habitando esta galaxia universitaria, nos toca pues, cenar o comer en la noche con los que están en Google Académico o academia.edu, ¿no? Entonces, noten que ya nuestras temporalidades y espacialidades están siendo todas regidas por esta especie de mundo virtual, cibernético o telemático. ¿Bien? Ahora, he hablado sobre la sociedad, he hablado sobre el sujeto que ha construido el coronavirus. Otro de los aspectos que a mí me interesaría abordar es la manera en que ahora hacemos memoria. ¿Cómo estamos haciendo memoria de todo esto que está pasando? ¿Cierto? El tiempo cada vez fluye más rápido. Al estar encerrados en una casa todos los días tienden a mimetizarse. No podemos diferenciar un domingo de un lunes, ¿no? De un martes, de un viernes y demás, ¿no? Cada mañana nos despertamos entonces a construir nuevas vivencias, ¿cierto? Pero lo que me parece más triste de todo esto es que no hay tiempo para construir memorias sobre esas vivencias. El filósofo chileno Rodrigo Carmi Bolton de la Universidad de Chile dice que desde mediados de marzo la humanidad entera ha sido exiliada, ¿cierto? La gran diferencia, dice Carmi Bolton, es que en el mundo de antes, es decir, en el mundo de afuera, el exilio era una forma de expulsión que, con todo lo terrorífico y doloroso que era, permitía mantener viva la memoria de quien era expulsado y arrastrado a otro país, ¿cierto? La literatura latinoamericana, por ejemplo, el Cono Sur está ahí para dar cuenta de ello. A uno lo sacan de un país o uno se va voluntariamente de un país, pero esa condición de exiliado permite mantener viva esa memoria, ¿no? El problema ahora que yo le veo con esto y siguiendo los planteamientos de Carmi Bolton es que ahorita el mundo del Internet no deja que nosotros hagamos memoria sobre lo ocurrido, o por lo menos no deja que la hagamos de la misma manera. Ustedes me dirán, Juan, ¿cómo así que ahora no podemos entonces hacer memoria de la misma manera? Muy sencillo, a mí me aterra pensar en que ahora, por ejemplo, es Facebook quien hace memoria por nosotros. Cada día nos muestra un evento que vivimos, que transcurrimos, que experimentamos, y si no fuera por Facebook, entonces ese recuerdo se perdería en el olvido, lo cual tiene, obviamente, sus aristas positivas, pero también entonces creo yo que nos obliga a pensar de qué manera esta dependencia memorística en el mundo cibernético se está agudizando y se va a continuar agudizando cada vez más. Bien. Ahora, entrando de lleno en esta cuestión que nos convoca, que es precisamente el mundo universitario, académico, docente y estudiantil. Yo creo que la pandemia es el escenario con el que estuvieron siempre soñando los arquitectos del capitalismo cognitivo y la tecnocratización virtual de la educación. Para los que no estén un poquito familiarizados con el término de capitalismo cognitivo, ¿no? El capitalismo cognitivo es un proceso por el cual el conocimiento es privatizado, mercantilizado, con el fin de generar ganancias, ¿cierto? Antes lo que se apropiaba y se privatizaba era el material común, pues, sea el agua, el bosque, la tierra, los animales, la naturaleza, qué sé yo, el agua. Ahora, ¿no? Con esta tercera fase del capitalismo, lo que se comercializa es lo inmaterial, no lo material, sino lo inmaterial, es decir, el conocimiento y la cultura. Por eso es que los grandes gobiernos neoliberales han, por no hablar de un nombre en particular, han hecho tanto énfasis en la mal llamada economía naranja, porque la economía naranja es una de las tantas maneras en que el capitalismo se apropia de esa cultura, ¿no? O de ese material inmaterial, si me permiten la paradoja, que vendría a ser el conocimiento o la cultura, ¿no? Entonces, hablando muy coloquialmente, yo creo que el coronavirus fue el gran papayazo que esta gente estaba esperando para llevarnos a un terreno como en el que estamos ahorita mismo, ¿no? Hoy no hay un solo profesor en el mundo que pueda desempeñar, o estudiante también, que pueda desempeñar su labor sin apelar a los medios tecnológicos, ¿no?
Eso a mí me lleva entonces a pensar que quizás ahora es la tecnología la que nos controla a nosotros, ¿no? Le hemos cedido todo el poder. Ahora todo material curricular de cualquier curso, cualquier módulo, cualquier tipo de contenido que se quiera enseñar, tiene que estar primero legitimado por lo que las plataformas permitan o no en términos de transferencia del conocimiento, ¿cierto? Es decir, los grandes generadores del currículo ahora educativo son los grandes think tanks cibernéticos o telemáticos y no los mismos docentes, ¿no? Lo que es peor, estamos entonces casi que en medio de dos fuentes demasiado problemáticas. Antes era el gobierno con la miopía propia burocrática de estos ministerios, donde se creaban los currículos sin un conocimiento pleno de lo que era lo que pasaba en tiempo real, en campo, ¿no? Ahora es entonces los arquitectos del capitalismo cognitivo y la tecnocratización virtual de la educación los que están diseñando lentamente estos nuevos currículos a los cuales nosotros nos hemos visto entonces obligados a asumir, nos guste o no. Como lo dije al principio, no se trata de venir aquí a abogar o a decir que la ciberfobia es lo mejor, ¿no? No vamos a echar por tierra los beneficios de la tecnología, ni mucho menos, pero sí creo que es muy importante para nosotros como docentes pensar en cómo ahora el saber, y esto lo decía hace unos segundos, cómo ahora el saber tiene que reducirse a lo que es estrictamente transmisible, esa palabra es clave, a través de los medios tecnológicos, ¿no? Yo creo que más de un docente estaría de acuerdo, e incluso más de un estudiante mío estaría de acuerdo, en que ahora en estas nuevas lógicas lo que menos importa es que la información sea diferente al saber o al aprender. Es decir, lo importante no es la información en sí, lo importante es que esa información se transfiera, ya sea a través de un curso plenamente virtual, telepresencial, como estamos aquí, o bimodal, ¿no? Entonces está el medio por encima del contenido. Insisto, no es una ciberfobia. Gracias a la virtualidad estamos aquí. Pero tampoco, y eso quiero ser muy claro en ello también, no estoy abogando porque volvamos ya a las universidades. Yo creo que si hay algo que hay que valorarle a los campus o a las directivas universitarias es que están enfatizando la importancia del cuidado de sí y el cuidado del otro, en un tiempo en donde por X o Y motivo están enviando a la gente a trabajar a la calle, a exponerse, porque no les queda más de otra. Digamos que los estudiantes todavía gozamos de esa cultura de cuidado del otro y cuidado del sí, lo cual es importante. Ahora bien, eso no nos puede llevar a una pasividad crítica sobre el papel que va a tener la virtualidad eventualmente, si no es que ya, en el campo educativo, ¿no? Yo no me quiero imaginar si en los últimos 20 años hemos asistido a un surgimiento de universidades garaje en el país, yo no me quiero imaginar lo que va a comenzar a ocurrir con la gran cantidad de universidades cibergarajes que van a comenzar a ofrecer títulos universitarios de ahora en adelante, ¿no? Valdría la pena entonces preguntarse qué va a pasar en términos de una calidad educativa con esas universidades que cada vez más van a proliferar o a multiplicarse cada vez más. Bien. El profesor David Pavón Cuellar, refiriéndose a los cursos telepresenciales o sincrónicos como este, decía que ahora solo se necesitaban caras para hacer gestos y gargantas para articular palabras. De hecho, ustedes lo único que están viendo aquí es efectivamente eso, mi cara y escuchando mi voz, ¿no? Y lo que dice entonces Pavón Cuellar es que lo demás lo hacen los medios tecnológicos, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que la virtualización ha dado por sentado que nuestros cuerpos y sus múltiples lenguajes son ya descartables e innecesarios. Es como si estuviéramos adentrándonos en un nuevo régimen de, qué sé yo, de visibilidad, en donde la retina y la voz son los únicos capaces de dar cuenta de nuestra presencia en el mundo, ¿no? Uno podría decir también en términos estrictamente filosóficos que el universo de la simulación y lo espectral llegó para quedarse. ¿Por qué espectral? ¿No? Jacques Derrida, en un famoso ensayo, jugaba fonéticamente con las palabras ontology, ¿no? Que es ontología, y ontology, que vendría a ser como espectrología. En español no tiene tanto sentido, pero en inglés sí. Porque entonces lo que él dice es que ahora, en estos tiempos cibernéticos, la ontología o la ontology en inglés ha pasado a ser una espectrología o una ontology, que suenan casi que igual, son palabras medianamente homófonas.
Entonces el docente ahora se ha convertido en una especie de fantasmólogo. A todos nos pasa, hacemos una pregunta a través de Meets, de Zoom y demás, hay un silencio sepulcral y el docente termina respondiéndose a sí mismo como si estuviese habitando Comala de Juan Rulfo, ¿no? Es un mundo completamente espectral en el que ninguno habla, en el que la voz del docente adopta un cierto eco bastante macabro a mi parecer. E insisto, yo creo que nos obliga entonces a pensar en cuál es ahora el papel que cumple el cuerpo en estos nuevos procesos de virtualización de la educación, cuando antes, en la presencialidad, eran fundamentales, ¿no? A través del cuerpo muchas veces transmitíamos la alegría que nos suscitaba un texto, era ver el ojo o la mirada de ese estudiante que miraba hacia el suelo y reía casi que de soslayo cuando algo en un texto literario lo emocionaba. Ya eso tristemente no lo tenemos y yo creo que a mí particularmente pues me ha afectado mucho en mi quehacer como docente, ¿cierto? Ahora, todos sabemos la historia de la universidad, ¿no? La universidad nace en el medioevo, ¿no? Con los monjes escolásticos, todo este tipo de cosas. Después, por allá en el siglo XVII y XVIII, tenemos la concreción de lo que podría ser la universidad moderna, ¿no? Después, por allá del 80 al 90, hasta hace muy poco, se hablaba de universidad de calidad, ¿cierto? Y lo que dice el filósofo chileno Rodrigo Carmi Bolton es que ahora el nuevo modelo que legitima esta nueva realidad académica y pedagógica es el de la universidad algorítmica, ¿cierto? ¿A qué entiende Carmi Bolton por universidad algorítmica? Es una universidad que cada vez más va a valerse de los datos para llevar a cabo su función en la sociedad, ¿no? Es decir, ya no es el contacto, ya no es la persona, es el módulo, el contenido, la información, el data, la plataforma, el sistema de gestión, la plataforma digital. Es decir, ese es el nuevo universo al cual nos están insertando sin darnos cuenta estos nuevos tecnócratas de la neoliberalización cognitiva y la tecnocratización académica, ¿cierto? Muy interesante pensar. El neoliberalismo ha producido unas transformaciones decisivas en los modos de producción y conocimiento de la universidad, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, noten que ahora ya no hablamos de cursos, sino de créditos. Y miren las palabras que estoy subrayando aquí para que miren lo peligroso de esto. Ya no hay cursos, sino que hay créditos. No hay estudiantes, sino que tendemos a ver cada vez más a los estudiantes como clientes. No hay una construcción de comunidades de aprendizaje, lo que tenemos son transferencias del conocimiento. Miren los tres términos que llevo hasta el momento: crédito, cliente y transferencia. Ahora son los factores de impacto los que determinan la calidad de una publicación. En las universidades privadas, por ejemplo, ahorita mismo se puede hablar de una cierta especulación en cuanto al costo de la matrícula para el semestre entrante. Nadie sabe concretamente cuánto van a pagar, todavía están haciéndose cálculos al respecto, ¿cierto? Y como si eso no fuera suficiente, ahorita con la pandemia no tenemos aulas, sino plataformas, programas y sistemas de gestión. Si esa no es una definición o una muestra clara de cómo el neoliberalismo ha impregnado el sistema o el universo universitario, pues entonces yo agradecería que alguien más me diera una versión mucho más cercana y certera, ¿cierto? Hace unos 10, 12 años, Giorgio Agamben, el filósofo italiano, nos mostró que las humanidades clásicas, ¿no? Las que nacieron por allá en el siglo IV antes de Cristo y se extendieron hasta aproximadamente 1789 con la Revolución Francesa, respondían al paradigma científico y filosófico de la ontología del ser, ¿no? Es decir, el sujeto antes que cualquier otra cosa. Pero ahora, a raíz de haber sido engullidas por este modelo gerencial y empresarial, lo que dice Agamben es que a esa ontología del ser se le ha sustituido por una ontología del deber ser. Es como una especie de coaching empresarial, ¿no? En donde ya cada vez nos dicen más cómo es que debemos comportarnos, ¿no? Y digamos que se comienza a eclipsar o a nublar cada vez más la presencia del sujeto dentro de estos espacios universitarios. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces en términos de una evolución de las humanidades? Tenemos las humanidades clásicas, como les decía al inicio, siglo IV hasta 1789, después por allá en el siglo XIX se genera una tensión o una fricción entre esas humanidades clásicas y el positivismo o cientificismo que surge en dicho siglo.
A partir de 1950 comienza a gestarse algo muy interesante, que es el surgimiento de las humanidades digitales, ¿no? Por eso es que mi título, o el título de la charla, alude a despensar las humanidades, y más concretamente a pensar en qué manera estas humanidades han ido cambiando, de ahí que haya utilizado la expresión de giro copernicano, de qué manera ha ido cambiando esa rotación de las humanidades en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las humanidades digitales? El giro computacional por allá en los 50 o 60 condujo a que la información material o el archivo con el que trabajaban las humanidades convencionales fuese codificada o por lo menos trasladada a formatos digitales, ¿cierto? Eso me parece a mí bastante provechoso en muchos sentidos. Hoy en día podemos acceder a ciertos archivos a través de Internet que de otra manera sería casi que imposible, ¿no? Ahora, las humanidades digitales tienen dos aproximaciones, y ahí me disculpan por el acento en la primera aproximación que se me fue, dos aproximaciones a cómo trabajan entonces con este nuevo bagaje de conocimiento. Está la aproximación minimalista, que es una simple y llana aplicación de la tecnología computacional a los textos y a los archivos, y la aproximación maximalista, que vendría a ser más como un cambio de paradigma en torno a cómo entendemos la cultura, ¿cierto? Es muy interesante notar, por ejemplo, aquí les pongo dos gráficas de la escuela de verano que actualmente está ofreciendo la Universidad de los Andes, la Facultad de Artes y Humanidades. Noten cómo las humanidades se han ido trasladando cada vez más a estas cuestiones. A mano izquierda tenemos, por ejemplo, un curso de cómo comunicar datos y visualizar conocimiento. A mano derecha tenemos el storytelling y los algoritmos, por eso les hablo de la universidad algorítmica, ¿no? Y lo que entonces queda claro viendo todo esto es que los proyectos de las humanidades digitales dependen enteramente de repositorios o activos digitales y de algún tipo de arquitectura o estructura para manejar dicha información, ¿no? Y asimismo dependen también de una especie de gama o de conjunto de servicios y una pantalla para la experiencia del usuario. La pantalla es fundamental para eso. ¿Cuál es el gran problema? ¿No? Sobre todo en un contexto como el colombiano o el latinoamericano. Si en las humanidades renacentistas, haciendo un poquito de alusión al código estético renacentista, existía un dolce stil novo, que es lo que utilizaba Dante para escribir, o lo que utilizó Dante para escribir la Divina Comedia. Ahorita, con las humanidades digitales, lo que tenemos es una especie de digitali stil novo, o un estilo digital nuevo que, insisto, en el contexto social, político, económico y cultural de América Latina y de Colombia particularmente, en lugar de promover un acceso equitativo a la educación, a la información, continúa acrecentando el creciente abismo entre ricos y pobres, ¿no? Y, como si eso no fuera suficiente, contribuye también al vaciamiento de las clases medias, ¿cierto? El gran problema con esto es que con el paso de los años, las humanidades digitales se han perfilado como la aplicación de herramientas funcionalistas para crear información en línea con métricas gerenciales, ¿cierto? Pero en términos de resultado, podría decirse, y estoy abierto a cualquier crítica que venga después al final por parte de algún humanista digital, yo honestamente no le veo que las contribuciones de las humanidades digitales a la humanidad sean tan significativas como las humanidades convencionales, ¿cierto? Yo diría que es más que todo una digitalización de lo que ya existe. El Internet no es la respuesta, puede ser una herramienta muy útil, pero no es la respuesta última a estos desafíos que nos enfrentamos como docentes y particularmente como docentes en el campo de las humanidades, ¿cierto? Está la foto famosa e indignante de hace un par de semanas de Caracol TV, donde un par de niños en Tunja hacían alusión, no sé si me están escuchando bien, hacían alusión a cómo estos niños se tuvieron que inventar un computador de la basura para poder estudiar, ¿no? Bien, ¿cuáles son entonces las recomendaciones, las opciones o los caminos que tenemos ante este panorama tan triste? Las humanidades convencionales premiaban o le daban prelación al sujeto, al ser humano, ¿cierto? Es lo que yo llamo el sujeto en sí. Por otro lado,
lo que vemos con las humanidades digitales es que esa atención se traslada o se desplaza del sujeto al objeto. Es decir, ahora lo importante es el objeto en sí. Entonces miren que tenemos dos polos dentro de los cuales nos vemos obligados a movernos. Ahorita el del sujeto en sí resulta muy imposible dadas las circunstancias actuales. La otra opción, según lo que nos están diciendo estos arquitectos del capitalismo cognitivo y la tecnocratización virtual de la educación, es apelar entonces a las humanidades digitales, a la educación virtual, a la educación en línea, es decir, al objeto en sí. ¿Bien? Yo creo, en ese sentido, que habría que volver a problematizar una vez más las humanidades, ¿cierto? A uno de las humanidades que le puede criticar su antropocentrismo, pensar que el hombre o el humano es el centro del universo, ¿no? Es decir, habría que también incluso cuestionar lo que se entiende por humano, sobre todo hoy en día que hay sujetos racializados, sexualizados, estratificados, biopolitizados. Es decir, esa categoría universal del ser humano es a toda costa o a toda vista, perdón, obsoleta. Entonces habría que también problematizar o cuestionar las humanidades o la lógica del sujeto en sí. Miren que tampoco estoy siendo benevolente o ingenuo con las humanidades mismas. Ahora, problematicemos el humanismo digital o las humanidades digitales. Ya lo hicimos con las convencionales. Al humanismo digital, ¿qué habría que cuestionarle? Sin duda alguna, el desplazamiento de lo humano. Su obsesión por querer olvidarse de las lógicas del lenguaje o de la lógica del objeto en sí, ¿cierto? Yo creo que las humanidades digitales eran el eslabón que faltaba para pasar de la galaxia Gutenberg a la galaxia Zuckerberg, si me permiten la expresión, ¿cierto? ¿Qué nos corresponde a nosotros como docentes en las humanidades? Cuestionar ese tono casi que apocalíptico y supremacista que tienen los humanistas digitales en la actualidad, que nos dicen que sin virtualidad no podía haber futuro, ¿no? Entonces, si sin virtualidad no podía haber futuro, lentamente nos están diciendo que la función del docente lentamente, o el más bien que la figura del docente va a terminar siendo obsoletizada, ¿no? Que ya no va a hacer falta ir a una biblioteca, que el marcador, el tablero y el borrador no sirven para nada, ¿no? Otra cosa que a mí, por ejemplo, me perturba mucho de las humanidades digitales es esa visión de que es que el mundo ahora se puede reducir única y exclusivamente a imágenes objetos, ¿no? Es como si fuera un mundo post o preverbal en donde el lenguaje queda por fuera de la ecuación. Y hoy por hoy sabemos, por más intentos que intenten hacer allá en Silicon Valley, que un robot nunca va a poder escribir algo como Trilce de César Vallejo, ¿no? O que nunca va a poder escribir cuentos como los de Clarice Lispector o una obra de teatro como las de Eugene Ionesco, ¿cierto? La gran pregunta que uno tiene que hacerse entonces es ¿dónde queda la comunicación, el diálogo, el debate? O como yo decía en un inicio, el permitirme que yo sea en el otro y que el otro sea en mí. Tenemos entonces esos dos polos, sujeto en sí de las humanidades tradicionales, el objeto en sí de las humanidades digitales. Yo quisiera proponer entonces una tercera vía para escapar a estos binarismos. Es el objeto en mí, ¿no? Pensar unas poshumanidades críticas. ¿Qué significa pensar unas poshumanidades críticas? Que en esa transición de la galaxia Gutenberg a la galaxia Zuckerberg, comencemos a pensar entonces en cuál ha sido la implicación de la tecnología o las implicaciones de la tecnología en el sujeto, la sociedad, la humanidad, la naturaleza, el conocimiento y, más importante aún, la universidad, ¿cierto? Por eso es que en dicho campo, en el campo de las poshumanidades críticas, se habla de un nuevo ensamblaje, ¿no? De una nueva sociedad, ¿no? De una nueva manera de relacionarnos con el otro que es humano, pero también con el otro que no es necesariamente humano, le hace naturaleza o tecnología, ¿cierto? El poshumanismo está aquí para quedarse, ¿no? Ahí tenemos en la Universidad Pontificia Bolivariana hace un par de años tuvimos la visita de 3 cyborgs, tenemos a Neil Harrison en el medio, es un tipo que tiene una antena instalada en su corteza cerebral y puede sentir las vibraciones sísmicas de la Tierra. Y hay algo muy interesante, ¿no? Lo que el poshumanismo nos dice es que del antropoceno tenemos que pasar al antropoceno,
¿cierto? Que es lo que la filósofa Parrika, una filósofa india, entiende por el poshumanismo. Es decir, es criticar la centralidad del hombre, porque efectivamente el hombre le ha hecho daño a la naturaleza. Ya no podemos hablar de un antropoceno, sino de un antropoceno. Ahora, varios filósofos como Jürgen Habermas, el mismo Francis Fukuyama, Peter Sloterdijk, Derrida y tantos otros, y me incluyo incluso ahí, por si no lo han notado, han expresado su ansiedad como una especie de pánico moral, ¿no?, sobre el futuro y el legado humano y humanista en tiempos de la hipertecnologización, ¿no? Yo creo que a eso le podríamos sumar, por ejemplo, la carta encíclica del Papa, el Papa Francisco, perdón, la de Laudato Si, del 2015, que cuestionaba, por ejemplo, los peligros del capitalismo y del consumismo en la sociedad actual, ¿cierto? Entonces, para las poshumanidades críticas, es importante comenzar a pensar en términos mucho más abiertos e interconectados con respecto a este mundo en el que nos está tocando vivir y que nosotros mismos, directa o indirectamente, hemos producido, ¿cierto? El poshumanismo crítico, y aquí ya voy terminando, es todavía muy temprano para uno emitir juicios sobre las implicaciones de esta nueva corriente. Yo creo que lleva por ahí unos 4 o 5 años cocinándose, ¿no? Los más cierto, y eso sí, pues yo por lo menos no lo negocio, es que para los más escépticos las inquietudes quizás más relacionadas, o las inquietudes mayores están relacionadas con el desplazamiento de las humanidades digitales, no por las ciencias, como ocurrió por allá en los 50, sino por una nueva humanidad, ¿no?, que solo ve el mundo en términos científicos, con un espíritu de emprendimiento particularmente asociado con el mundo tecnológico, que se resume como en el coaching empresarial o pedagógico o educativo, ¿no? Yo creo que lo que hace entonces el poshumanismo crítico es descentrar, sacar del centro al ser humano, pero no para darle terreno al universo digital, sino para cuestionarlo. Es decir, desplazar lo digital y desplazar lo humano para ver qué se cuece en ese intersticio o ese vacío que yace entre ambos polos. ¿Bien? ¿Tengo más tiempo, Leandro? Hola, tenemos una pregunta y una consideración. Yo creo que podríamos, si te parece, Perfecto. leemos esta intervención pues, que nos hacen por el chat y la pregunta y la vinculas pues ya como a tu cierre, porque Sí, todavía nos quedarían pues como 15 minutos. Entonces, si te parece, leo y continúas como con la reflexión de cierre, si lo podemos ampliar. perfecto. Bueno, fíjate, entonces hay una pregunta, nos dice, profe Juan, usted hizo mención al comienzo de su charla de un autor cuyos planteamientos críticos frente al papel que cumple la tecnología virtual hoy le resultaban de gran pertinencia. ¿Podría, por favor, ampliar sobre este autor, su obra y planteamientos? Sin duda, me refería al filósofo chileno Rodrigo Carmi Bolton. El profesor Rodrigo Carmi Bolton es docente e investigador en la Universidad de Chile. Es una persona que ha estado muy enfrente desde febrero o marzo, muy al frente de esta amenaza que pareciera comenzar a cernirse sobre el campo o sobre la universidad como institución a raíz de esta hipertecnologización de la misma, ¿cierto? El profesor Carmi Bolton está muy, digamos que sumergido en cuestiones filosóficas que tienen que ver con temas como de biopolítica, de bioseguridad, cuestiona mucho el papel de esta nueva metafísica cibernética, como la llama él, ¿no? Digamos que es una persona que como docente, y sobre todo como docente chileno, entendiendo a Chile como el gran laboratorio del neoliberalismo, no solo en América Latina, sino en todo Occidente, ha entendido muy claramente cómo dicha metafísica cibernético-neoliberal se ha ido colando lentamente, sin darnos cuenta, por entre las paredes, muros y pasillos de la universidad como institución, ¿no? Me parece, por ejemplo, muy interesante y muy loable por parte del profesor Carmi Bolton, que todo lo que escribe, lo pueden seguir en Facebook si están interesados, lo hace a través de una revista o de un blog, o lo coloca a través de sus estados de Facebook, porque lo que está tratando de hacer él es precisamente de democratizar el conocimiento de la información en un mundo en donde cada vez más
las revistas de alto impacto son las que monopolizan o cierran la cerca para que otros puedan acercarse a dichas publicaciones. Entonces eso, por ejemplo, también en la práctica me parece muy loable y va enteramente ligado a la manera en que él entiende el saber en una sociedad como la actual. Bueno, y Ana Mejía nos dice, cuando veo la dificultad para el docente de planear una clase virtual y específicamente en la educación preescolar, me cuestiona mucho que por hacer cosas elaboradas no lleguen a desarrollar pensamiento y las habilidades básicas. Pues más que una pregunta es como un aporte. Sí, Entonces ya con estos dos puedes continuar. está bien. Muy rápidamente, yo estoy formado en la literatura. Cuando se habla de poshumanidades, la gran novela, la gran obra a comentar es Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, escrita en 1816. Es muy interesante notar para los que quizás no estaban al tanto de que esta novela fue escrita también en una cuarentena. Por allá en 1818 erupcionó el volcán Tambora de Indonesia. Fue el año sin verano en Europa. Lord Byron, Percy Shelley y Mary Shelley se internan en una cabaña en Suiza y hacen una apuesta a quién era capaz de escribir la mejor historia de monstruos. Y Shelley, que tenía 18 años cuando la escribió, fue la única en terminar la historia. Se preguntarán ustedes, ¿por qué traigo a colación Frankenstein? Una razón muy sencilla, muchachos. Frankenstein vive también en cuarentena o en confinamiento durante mucho tiempo durante la novela, ¿no? Es un monstruo producto de la creación tecnocientífica, vagabundea por las ciudades y bosques y selvas de Europa huyendo del rechazo que su figura genera en los demás. Finalmente, como algunos recordarán, logra instalarse en el cobertizo de la familia de Lacy, entra en una especie de cuarentena y confinamiento autoimpuesto, ¿no? Y dicho cobertizo, como para nosotros lo es nuestra casa en estos momentos, se convirtió en su mundo. Lo dice muy claramente el monstruo en esta parte del capítulo 10. Me refugié temerosamente en un cobertizo de techo bajo, vacío, que contrastaba poderosamente con los palacios que había visto en el pueblo. Mi refugio era de madera, pero de techo tan bajo que apenas podía permanecer sentado sin tener que agachar la cabeza. En el cobertizo mi ritmo de vida era uniforme. Contemplaba los movimientos de mis vecinos durante la mañana y dormía cuando sus quehaceres en el exterior les dispersaban. El resto del día lo pasaba de modo similar. Cuando se retiraban a descansar, si había luna o la noche era estrellada, yo salía al bosque en busca de comida para mí y leña para mis vecinos. Se preguntarán entonces ustedes por qué traigo a colación a Frankenstein. Yo les había dicho en un inicio que la cuarentena ha creado un tiempo y un espacio que ha sido naturalizado por nosotros. Es decir, ya nada parece sorprendernos porque como todos los días son iguales, pocas son las cosas que suscitan asombro en nosotros, ¿cierto? Es como si la realidad cotidiana se fosilizara, ¿no? Ya nada nos parece extraño, ya nada nos parece nuevo, ¿cierto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque por allá a comienzos del siglo XX, un teórico literario ruso llamado Víctor Shklovsky acuñó el término extrañamiento, y el extrañamiento era esa técnica a través de la cual, según él, la literatura nos hacía percibir las cosas cotidianas como si fueran algo nuevos, ¿cierto? Entonces, claro, para Frankenstein, los libros, como vamos a ver en este siguiente pasaje, y con esto termino, los libros van a ser esa ventana a través de la cual él va a comenzar a ver el mundo de manera totalmente distinta. Los libros van a ser la herramienta a través de la cual él va a luchar contra esa automatización del sentido, ¿no? En un mundo completamente confinado como en el que él se encuentra instalado. Poco a poco hice un descubrimiento de aún mayor importancia. Me di cuenta de que aquellos seres tenían un modo de comunicarse, sus experiencias y sentimientos por medio de sonidos articulados. Todavía no se ha topado con los libros. Noten que está escuchando a otros hablar. Observé que las palabras que utilizaban producían en los rostros de los oyentes alegría o dolor, sonrisas o tristezas. Esta sí que era una ciencia sobrehumana y deseaba familiarizarme con ella. A mí lo que me llama la atención de este capítulo es que para nosotros, al igual que para Frankenstein, o la criatura, perdón, el lenguaje humano es una ciencia sobrehumana. Ahorita estamos alejados los unos de los otros, no tenemos esa capacidad de sentarnos o esa oportunidad de sentarnos en una mesa a dialogar con el otro, ¿no?
El lenguaje se ha perdido. Entonces, al igual que la criatura, nosotros también tendemos a pensar, perdón, a pensar que el lenguaje comunicativo humano, ¿no?, es casi que una ciencia sobrehumana. Deseamos fervorosamente familiarizarnos otra vez con él, ¿cierto? La posesión, y ahora sí llego entonces a lo que quería llegar y con esto finalizo, la posesión de estos tesoros, es decir, los libros, me proporcionó un inmenso placer. Con ellos estudiaba y me ejercitaba la mente, mientras mis amigos realizaban sus quehaceres cotidianos. Apenas si podía describirte la impresión que me produjeron estas obras. Despertaron en mí un cúmulo de nuevas imágenes y sentimientos que a veces me extasiaban. La respuesta, profesores, colegas, amigos y demás, no la tengo muy clara, pero no es por aquí, no es en esas lógicas en las que nos están queriendo meter últimamente. Yo creo que cuando esto pase, una de las cosas a las que tenemos que oponernos fervorosamente es a que esto, que es meramente contingencial o remedial o temporal, no se convierta en permanente. Es encontrar un punto medio, ¿no?, en donde nosotros, sin renunciar a nuestra subjetividad, a nuestro confinamiento psicofísico, logremos entablar una relación con el mundo de afuera, ¿no? Y de esa manera lograr que nos comuniquemos el uno con el otro sin necesidad de que esa balanza se vea tarde o temprano inclinada a uno o a otro polo. Eso es todo lo que tenía para hoy. No sé si hay más preguntas al respecto. Bueno, entonces, el distanciamiento es la nueva forma de acercamiento. ¿Cómo estamos haciendo memoria de todo lo que está pasando? Universidad algorítmica, posthumanidades críticas. Es bien provocadora la charla que nos trajo esta tarde, profesor Juan Esteban. Hasta el momento no tenemos pues más preguntas. En esta provocación pues que buscamos hacer entre colegas, yo creo que funciona muy bien todo lo que ha ocurrido en la tarde de hoy. Las citas, la mirada pues como a casos muy de la época, pero que pueden ser para pensar incluso situaciones distintas a las que estamos viviendo hoy. Provocar en todo caso ha sido pues como la intención de entre colegas desde la primera emisión. Quería preguntar algo que anoté acá en mi cuaderno, si existirían formas para volver al sujeto en sí desde la práctica docente. ¿Cierto? Esto es una pregunta que tiene que ver más con la experiencia en tus cursos, con la manera como uno batalla constantemente con esta cosificación también de la labor, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería esa, si existirían formas para volver al sujeto en sí desde la práctica docente. Claro, una de las estrategias que yo utilicé, nosotros en la Bolivariana ya terminamos semestre, ¿no? Pero clase tras clase, 2 veces a la semana, una de las estrategias o de los ejercicios a los que más le destinaba tiempo era hablar con todos y cada uno de los estudiantes, a preguntarles cómo estaban, cómo se sentían, qué habían hecho ayer, qué tenían pensado hacer en la tarde, qué estaban leyendo. Es decir, que no perdieran esa cercanía que uno en el aula les proporcionaba. Y esa es una manera, precisamente por lo que yo les decía al inicio, cómo hace uno memoria o procesos memorísticos en estos tiempos en donde el tiempo fluye cada vez más rápido. Yo creo que esa era una buena manera de colocarle una especie de hiato o paréntesis o stop o alto a esta lógica de hiperaceleración. Entonces, creo que rescatar la especificidad de cada estudiante, incluso si es a través de la virtualidad, es fundamental para rescatar el sujeto en sí, para no dejar que ese muchacho que tiene una historia, un nombre y no simplemente un código estudiantil, se pierda en ese gran universo de rejillas cuadradas, ya sea de Zoom, de Google Meet o de Microsoft Teams, ¿cierto? Es singularizar en ese mundo completamente anónimo a ese estudiante que también quiere ser escuchado, con el cual se puede conversar y se tiene que conversar. Ingrid pregunta, ¿se podría pensar en una nueva construcción de conocimiento a través de las humanidades digitales o en transformaciones en el modo de leer con la literatura digital, por ejemplo? Sin duda. Los debates son incontables. Muchos dicen que el libro no va a fallecer, el libro físico como lo conocemos.
Otros dicen que sí, que probablemente va a sucumbir ante la presión de la literatura digital. A mí esa discusión no me interesa tanto. A mí lo que me interesa sobre todo es pensar, como bien lo dices tú, de qué manera nosotros como lectores vamos a comenzar a percibir esa literatura, sea en términos propiamente convencionales del libro en la mano o digitales. En ese sentido, por ejemplo, a mí me parece muy interesante la función crítica que van a tener los estudiosos de la hipertextualidad, porque la hipertextualidad permite, digamos, que condicionar o ensamblar unas constelaciones muy interesantes entre el libro o la narrativa o la historia con otros objetos o imágenes. Pero lo que yo les decía al inicio, aquí lo clave es no dejar que esas imágenes o esos objetos terminen prevaleciendo por sobre el lenguaje, porque es que hacia allá es hacia donde nos quieren llevar. Nos quieren hacer creer que ya el mundo se puede resumir única y exclusivamente a través de cuestiones perceptivas, ¿no? En donde el lenguaje cada vez es más minado, más eclipsado, más nublado. Ahí es donde hay que encontrar, digamos, que el punto de equilibrio, de no dejarnos llevar por esos cantos de sirena hacia el mundo objetual o netamente visual, ¿no? Edilson Gómez comenta, hay 3 pantallas que gobiernan el mundo. ¿Cuál de las 3 cree usted, profesor Juan Esteban, que afecta o compromete seriamente el proceso memorístico y de aprendizaje? No sé si Edilson se refiere a las 3 pantallas del sujeto en sí, el objeto en sí y el objeto en mí. Tendrías que digamos que puntualizar un poquito. Bien, sí, a eso es a lo que te refieres. ¿Cuál compromete más seriamente el proceso memorístico? A ver, si yo te lo digo en términos estrictamente como un humanista convencional, yo diría que al fijar tanto la atención en nosotros mismos, nos olvidamos de nuestra relación con el medio ambiente y la naturaleza, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, en términos de los humanismos digitales, hacer memoria a través de objetos es depositar toda la memoria en dichos objetos. Yo lo decía al inicio, ahorita Facebook es quien recuerda sucesos por nosotros. Lo que es más triste, muchachos, cuando entramos a ciertas plataformas, tenemos que decirle a un bendito computador que no somos un robot. Noten que ya están asumiendo de entrada que al otro lado de la pantalla, es decir, donde estoy yo aquí sentado, puede haber un robot actuando u operando el computador. Es decir, tenemos que afirmar nuestra humanidad constantemente. Y eso es una prueba reina de que los procesos memorísticos en el campo o en el polo de las humanidades digitales no van a llevar a ningún lado, o que en su defecto resultan ser supremamente peligrosos. Es decir, no hay memoria per se, porque no hay humano en ese punto. Entonces yo creo que en los dos extremos nos enfrentamos a peligros, siendo el extremo del humanismo digital quizás el más pernicioso. Por eso yo hacía la propuesta de pensar el mundo actual como el objeto en mí, cómo recibo yo el mundo exterior en mí, cómo hago yo memoria sobre ese mundo y después regurgito o vuelvo y regreso esa visión de mundo para comenzar a dialogar con nosotros, ¿no? Bueno, aquí Luis Fernando Jiménez con mi preparación. ¿Todavía hay tiempo? Con esta podríamos cerrar para no pasarnos de la hora. Con mi preparación como ingeniero y admiración a la inteligencia artificial, sé que el ser humano necesita de las humanidades más que nunca. La revolución y revelación requerida contra ese pensamiento uniforme y único requiere la crítica y la pregunta constante de por qué estamos permitiendo este aislamiento social, bien promocionado y aceptado sin ningún cuestionamiento. Solo requerimos el aislamiento físico. Mis respetos al pensamiento crítico propiciado por el hombre pensante ante el mundo que lo rodea. Me inclino a la aventura permanente del niño que constantemente pregunta por qué y se niega a asumir el mundo en su status quo. Efectivamente, por eso es que yo decía o hacía alusión a la importancia del extrañamiento, de comenzar a ver el mundo otra vez como algo nuevo, porque estamos entrando en una lógica en donde las cosas cada vez pierden gusto, sabor, se mimetizan, se fosilizan y nuestra capacidad de asombro se va evaporando lentamente. Profesor Juan Esteban, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Entre Colegas. Bienvenido siempre a la universidad. Muchas gracias en nombre de la Universidad de Antioquia, de la Vicerrectoría de Docencia
y del programa de desarrollo docente que están al frente de esta iniciativa. A los participantes quiero invitarlos a la próxima entrega de Entre Colegas, que será el próximo jueves 4 de junio a las 10 de la mañana, y estaremos hablando acerca de un currículo para el cuidado de la vida con el profesor Miguel Franco de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Que estén muy bien todos. A todos, que estén muy bien, una feliz tarde y muchas gracias por asistir.